Luego vi que todo lo concerniente al protestantismo se elevaba y que la religión católica caía en completa decadencia. La mayoría de los sacerdotes eran seducidos por el falso conocimiento de jóvenes maestros, y todos ellos contribuían al trabajo de destrucción de la Iglesia. En aquellos días, la fe caería muy bajo y sería preservada solamente en algunos lugares, en unos pocos sitios de casas humildes y en unas pocas familias a las cuales Dios protegería de desastres y guerras. Una nueva extraña y extravagante iglesia con un falso papa. Vi que cierta cantidad de pastores aceptaban ideas que eran peligrosas para la iglesia. Construían una gran, extraña y extravagante iglesia. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy vamos a hablar de Ana Catalina Emmerich. Menuda mujer, mística, escritora alemana, religiosa, monja canonesa agustina. Nació en Flanske, una comunidad agraria, actualmente la comunidad o diócesis de Münster en Westfalia, y murió en Dülmen a los 49 años de edad. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre del año 2004. Sus visiones, porque como mística tuvo muchas visiones y revelaciones privadas, pues cantidad de escritos además que han llamado mucho la atención, que han ayudado a muchísima gente, incluso el cineasta, director de cine de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, utilizó dichas visiones para su película La Pasión de Cristo. Pues bien, sus visiones o escritos no son parte del magisterio de la Iglesia al ser revelaciones privadas, pero sí contienen un gran valor y se les tiene muchísimo respeto, siendo frecuentemente utilizadas para provecho espiritual del pueblo de Dios, como narración piadosa. Su Santidad Juan Pablo II, dirigiéndose a los fieles congregados el 3 de octubre de 2004, durante la beatificación de Ana Catalina Emmerich, dijo lo siguiente: la beata Ana Catalina Emmerich mostró y experimentó en su propia piel la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que, de hija de pobres campesinos que insistentemente buscaba la cercanía de Dios, se convirtiera en la famosa mística de Münster, es una obra de la gracia divina. A su pobreza material se contrapone su rica vida interior. Igual que la paciencia para soportar sus debilidades físicas, nos impresiona la fuerza del carácter de la nueva beata y su firmeza en la fe. Esto es importantísimo, la firmeza en la fe, como dice San Pedro, permanecer firmes en la fe para poder soportar las asechanzas del maligno. Ella fue firme en la fe. Esta fuerza la recibió ella de la Santa Eucaristía. De este modo, su ejemplo abrió a la completa pasión amorosa hacia Jesucristo los corazones de los hombres, pobres y ricos, de las personas cultas y humildes. Aún hoy comunica a todos el mensaje salvífico, como dice 1 Pedro en 2:24, gracias a sus heridas hemos sido curados. La beata Emmerich, desde su más tierna infancia, conocía las callejuelas de Nazaret, Belén y Jerusalén mejor que las de su propia aldea natal. Fijaos lo que es recibir esas gracias de visiones, esas gracias místicas, que conocía mejor las callejuelas de Nazaret, Belén y Jerusalén que las de su propia aldea. Impresionante. Recordaba perfectamente el día de su propio bautismo y entendió desde el primer momento de su vida el latín litúrgico. Jesucristo mismo le dijo en un éxtasis que era la persona a la que más visiones había concedido jamás. Este es el personaje místico, esta es la mujer religiosa que hoy nos va a hablar y nos va a contar algunas de sus visiones. Atentos, muy atentos, porque lo que hoy vamos a escuchar son las profecías de la beata Ana Catalina Emmerich, en concreto cuando habla de las dos iglesias, el Papa postergado, el verdadero
y el falso papa, la persecución a la verdadera Iglesia, el triunfo de la verdadera Iglesia de Jesús. Todo eso lo vamos a ver ahora. Dice la beata Ana Catalina Emmerich: vi una gran procesión de obispos. Sus pensamientos y su estado me fueron revelados a través de imágenes que brotaban de sus bocas. Sus errores hacia la religión me eran mostrados. Eran casi todos los obispos del mundo, pero solo un pequeño número estaban perfectamente atinados. También vi al Santo Padre, temeroso de Dios y devoto. Su aspecto dejaba mucho que desear debido a su debilidad y vejez y a su gran sufrimiento. Su cabeza oscilaba de un lado a otro y caía sobre su pecho como si fuera a caer dormido. A menudo desfallecía y parecía haber muerto. Pero cuando estaba rezando, era a menudo confortado por apariciones del cielo. Después, su cabeza estaba erguida pero caída de nuevo sobre el pecho. Luego vi que todo lo concerniente al protestantismo se elevaba y que la religión católica caía en completa decadencia. La mayoría de los sacerdotes eran seducidos por el falso conocimiento de jóvenes maestros, y todos ellos contribuían al trabajo de destrucción de la Iglesia. En aquellos días, la fe caería muy bajo y sería preservada solamente en algunos lugares, en unos pocos sitios de casas humildes y en unas pocas familias a las cuales Dios protegería de desastres y guerras. Una nueva extraña y extravagante iglesia con un falso papa. Vi que cierta cantidad de pastores aceptaban ideas que eran peligrosas para la Iglesia. Construían una gran, extraña y extravagante iglesia. Cualquiera era aceptado a fin de unirse y tener iguales derechos. Evangelistas, católicos, sectas de cualquier descripción. Tal iba a ser la nueva iglesia. Pero allí, en la extraña gran iglesia, todo el trabajo estaba hecho mecánicamente acorde a reglas establecidas y formuladas. Todo estaba hecho acorde a la razón humana. Vi toda clase de gente, cosas, doctrinas y opiniones. Había cierto orgullo, presunción y violencia, y parecían tener éxito. No vi ni un solo ángel, ni un solo santo ayudando en esa labor. Pero Dios tenía otros designios. Vi de nuevo la nueva y desparejada iglesia que ellos trataban de construir. No había nada santo en ella. Había gente amasando pan en una cripta bajo esa iglesia, pero no se recibiría el cuerpo de nuestro Señor, solamente sería pan. Aquellos que estaban en el error involuntariamente y los que piadosamente y ardientemente esperaban por el cuerpo de Jesús serían consolados, pero no por su comunión. Entonces Jesús me dijo: esto es una Babel. Vi cosas deplorables. Vi gente apostando, bebiendo y charlando en la iglesia. Toda clase de abominaciones eran perpetradas allí. Los sacerdotes permitían todo y decían la misa con mucha irreverencia. Vi que un pequeño número de entre ellos eran aún piadosos, y sólo un pequeño número tenían un acertado punto de vista de las cosas. Momentos, unos circenses van a hacernos unos números, cada uno ofrece al Señor lo mejor de sí mismos, el mundo del circo ofrece lo mejor de sí mismo, que es alabar al Señor, bendecir al Señor con este arte circense.
Si hay alguno que lo quiere probar. El Señor, ciertamente que en el cielo se habrá gozado y reído de lo mejor que han podido ofrecer los chavales. Muchas gracias, hermanos, de corazón. Bendito sea el Señor de este partido. El nacimiento del Cordero sea que presentamos y será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El verdadero Papa es postergado. El Papa estaba sentado en la oscuridad. Estaba muy enfermo y débil. Prácticamente no podía caminar más. Muchos eclesiásticos le miraban insinceramente y carentes de fervor religioso. No me gustaban. También le pedí al Papa que no dejara Roma, que si lo hacía, sobrevendría el caos. Los dos papas. Vi también la relación entablada entre los dos papas. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsa iglesia. Su tamaño se incrementaba, herejes de todo tipo llegaban a la ciudad de Roma. Había una gran oscuridad. Tuve otra visión de la gran tribulación. Vi algunos curas ancianos, especialmente uno que lloraba y se condolía amargamente. Algunos pocos jóvenes también se lamentaban del estado de la Iglesia. Era como si la gente estuviera dividida en dos bandos. La verdadera Iglesia es perseguida. En el mundo entero la gente buena y devota, especialmente los sacerdotes, eran perseguidos, oprimidos. Todas las comunidades católicas eran oprimidas, perseguidas, confinadas y quitadas de su libertad. Vi muchas iglesias cerradas, gran miseria y guerra y derramamiento de sangre. Un salvaje populacho se manifestaba violentamente, pero no duraría mucho. Solo el santuario y el altar quedarían en pie. Los demoledores entrarán en la iglesia con la bestia del Apocalipsis. El triunfo de la verdadera iglesia de Jesús. Vi otro movimiento guiado por Dios. Eran cristianos humildes, llenos del amor de Dios. Amor a Dios, sumisos y enteramente a la voluntad de Dios. Los ángeles y santos les ayudaban, les llevaban de la mano y les custodiaban. Todas sus acciones eran encaminadas a la gloria de Dios y a la santidad de sus vidas. Dios era querido y adorado. Sus rostros eran alegres, felices y confiados, porque Dios estaba con ellos. Jesús y su Santísima Madre habitan entre su pueblo. Vi una mujer de noble porte que caminaba despacio, lo cual me hizo pensar que estaba encinta. Al verla, los enemigos se aterrorizaron y la bestia no pudo dar un solo paso adelante. Alargó su cuello como si fuera a devorarla, pero la mujer se postró ante el altar, con su cabeza tocando el piso. La bestia huyó volando hacia el mar, y los enemigos fueron abandonados en una gran confusión. A gran distancia, una gran legión se aproximaba, a cuyo frente venía un hombre montado sobre un caballo blanco.
todos los enemigos se dispersaron. Inmediatamente la iglesia fue reconstruida y fue más magnífica que nunca antes. Cuando hubo terminado el combate sobre la iglesia apareció una mujer alta y resplandeciente, María, que extendía sobre ella su manto. En la iglesia hubo actos de reconciliación acompañados de muestras de humildad. Sentí un resplandor y una vida superior en toda la naturaleza y en todos los hombres, una santa alegría como cuando estaba próximo el nacimiento del Señor. Bueno, pues hasta ahí las revelaciones, las profecías de Ana Catalina Emmerich en lo que a estos temas os quería compartir. Obviamente tiene muchísimo más, pero creo que ha quedado bastante claro lo que ella nos tenía que contar, lo que nos ha dicho, y ahora lo vamos a releer un poquito y a comentar un poquito. Os he querido leer todo sin parar, sin pausas. Vi una gran procesión de obispos, sus pensamientos y su estado me fueron revelados a través de imágenes que brotaban de sus bocas. Y es que por la boca muere el pez, y gracias a que el Señor ha permitido que se quiten las caretas, se sienten impunes y se las están quitando todos estos obispos, cardenales, que están al servicio de la bestia y que siguen a Jorge Mario Bergoglio, que lo tienen como líder. Sus errores hacia la religión me eran mostrados. Ellos los están mostrando con todo descaro, porque brotan de sus bocas, como dice ella, a través de imágenes que brotaban de sus bocas. Eran casi todos los obispos del mundo, ojo, casi todos. Pero solo un pequeño número estaban perfectamente atinados. Queridos obispos, va mi mensaje para ustedes, especialmente para los que están atinados, para ese pequeño resto del que habla aquí la beata. Solo un pequeño número estaban perfectamente atinados. Contamos con ustedes, manténgase firmes. Y si alguno del otro bando pues se arrepiente a tiempo, pues bendito sea Dios. También vi al Santo Padre temeroso de Dios y devoto. Su aspecto dejaba mucho que desear debido a su debilidad y vejez y a su gran sufrimiento. Pues está describiendo al Papa Benedicto XVI de una manera impresionante. Aunque también estas descripciones podrían valer para el Papa Juan Pablo II, con lo que tuvo que sufrir al final rodeado de lobos, también. Todos. Cualquiera era aceptado a fin de unirse y tener iguales derechos, evangelistas, católicos, sectas de cualquier descripción, tal iba a ser la nueva Iglesia. De esto nos advirtió también Monseñor Fulton Sheen, clarísimamente lo dijo, que el falso profeta pues haría eso. Elegido entre los obispos, formaría una confederación de iglesias donde metería una iglesia mundialista donde metería a todos. Fijaos lo que decíamos ya, esa casa abrámica que Bergoglio está alentando y promocionando activamente, que es esto que dice aquí. La nueva iglesia en la que pues todo entra menos la cruz de Cristo, eso no. Pero allí en la extraña gran iglesia todo el trabajo estaba hecho mecánicamente, acorde a reglas establecidas y formuladas, todo estaba hecho acorde a la razón humana, vi toda clase de gente, cosas, doctrinas y opiniones, había cierto orgullo, presunción y violencia y parecían tener éxito, exactamente es eso. Parecen tener éxito porque parecen que cuentan con el empuje de la mayoría de la gente, los medios de comunicación, las películas a la mayor gloria de Bergoglio, todo fachada, todo marketing. Parecían tener éxito, dice la beata Ana Catalina Emmerich. No vi ni un solo ángel ni un solo santo ayudando en esa labor, pero Dios tenía otros designios. El hombre propone y Dios dispone. Vi de nuevo la nueva y desparejada iglesia que ellos trataban de construir, la iglesia, el nuevo paradigma, como dicen los acólitos de Bergoglio. No había nada santo en ella, había gente amasando pan en una cripta bajo esa iglesia, pero no se recibiría el cuerpo de nuestro Señor, solamente sería pan. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Va a llegar un momento en el que solo va a ser pan lo que se reciba en las reuniones religiosas, en las, entre comillas, misas que celebren, pero vaciadas de la transustanciación, solamente recibirán pan. Aquellos que estaban en el error involuntariamente y los que piadosamente y ardientemente esperaban por el cuerpo de Jesús serían consolados, pero no por su comunión, es decir, en las catacumbas, que es lo que venimos advirtiendo, que ya las catacumbas se tienen que ir formando por sacerdotes fieles. Entonces Jesús me dijo, esto es una Babel, que es lo que está promoviendo Bergoglio, una torre de Babel, pero que no va hacia el cielo, va hacia el infierno.
Vi cosas deplorables, vi gente apostando, bebiendo y charlando en la iglesia, toda clase de abominaciones eran perpetradas allí. Los sacerdotes permitían todo y decían la misa con mucha irreverencia. Esto lo estamos viendo. Y ahora lo que hacen es que no permiten nada, solamente las reglas de esta nueva religión del mundo, que ya sabéis de qué va, de taparse la cara, de lavarse las manos con cualquier cosa menos con agua bendita, de los distanciamientos, etcétera, etcétera. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsa iglesia. La beata, la mística, lo vio, cuán funestas serían las consecuencias de esta falsa iglesia, la antiiglesia, la iglesia de la masonería eclesiástica liderada por Bergoglio. Su tamaño se incrementaba, pues ya lo hemos visto, ha metido a 80, entre comillas, nuevos cardenales, su influencia y su tamaño se incrementaba, herejes de todo tipo llegaban a la ciudad de Roma, había una gran oscuridad, tuve otra visión de la gran tribulación. Vi algunos curas ancianos, especialmente uno que lloraba y se condolía amargamente, algunos pocos jóvenes también se lamentaban del estado de la iglesia, era como si la gente estuviera dividida en dos bandos. En un cisma, el cisma que empezó con la falsa renuncia de Benedicto, con la declaración de sede impedida, con la aparente renuncia que fue tomada como si fuera real, que dio lugar a ese falso cónclave, y ahí empezó el cisma entre los que siguen con el verdadero Papa, Benedicto XVI, que entienden lo que está pasando, y los que o no entienden o no quieren entender y se adhieren al falso Papa Bergoglio, que es el líder de la destrucción de la Iglesia. La verdadera Iglesia es perseguida, claro. La verdadera Iglesia es perseguida en el mundo entero, la gente buena y devota, especialmente los sacerdotes, eran perseguidos, oprimidos. Todas las comunidades católicas eran oprimidas, perseguidas, confinadas y quitadas de su libertad. Vi muchas iglesias cerradas, gran miseria y guerra y derramamiento de sangre. Un salvaje populacho se manifestaba violentamente. Y por supuesto caminando con los santos y con los ángeles del cielo, porque sin su ayuda no podremos combatir bien el combate de la fe en estos tiempos de gran prueba, de gran purificación. Así que nos encomendamos a ellos con la oración a Nuestra Señora de los pueblos, de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Creo que con la lectura de Ana Catalina Emmerich, de esta parte de estas profecías, quedan las cosas muy claras para el que quiera verlas. El que no quiera verlas, pues ya le puedes mostrar lo que sea, que no lo verá. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En fin, ponemos nuestra confianza en la Santísima Virgen María, que es la protagonista del cielo, especialmente para estos últimos tiempos, porque así Dios lo quiere, que ella nos acompañe, nos proteja, nos guíe y nos guarde frente a todo mal, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.